Amén. Hacemos una oración. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, amado Dios. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia en nuestras vidas, Señor. En nuestro caminar, Señor, tú estás. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, como decía Dylan hace un momento, nos has bendecido, Señor. Podemos, Señor, contar las bendiciones que nos has dado, Señor. Tan solo el hecho, Señor, como hemos dicho anteriormente, de poder, Señor, despertar cada mañana, Señor, nos consideramos bendecidos. Porque pudimos abrir nuestros ojos, Señor, nuestro corazón sigue palpitando. Podemos, Señor, seguir respirando. Gracias, Señor, a la salud que hay en nuestros pulmones, Dios. Gracias, mi Dios, por todo lo que nos has dado, Señor, hasta este momento. Gracias por permitirnos venir, Señor, a este lugar y por darnos la libertad, Señor, para bendecirte y para adorarte, Dios. Gracias, mi Dios, porque sabemos, Señor, que es, Señor, tu misericordia, Padre, que nos permite tener estas bendiciones, Señor, que muchos no tienen. Muchos el día de hoy, Señor, amanecieron en cama y se quedaron en cama, Señor, con enfermedad. Muchos, Dios, no despertaron en esta mañana, Señor Dios, porque, Señor, era su propósito, era su vida, Señor Dios, y no despertaron, Dios. Otros, Señor, ahorita están en sufrimiento, Señor, porque buscan tu nombre, porque te alaban, porque te bendice. Muchos están siendo asesinados en este momento, Señor, pero este remanente, Señor, que está en este lugar, Señor, tú has extendido tu misericordia, Señor, y queremos agradarte y queremos agradecerte, Señor, por ello. Queremos darte las gracias con nuestra vida, Señor Dios, no solamente con nuestros oídos, Señor, sino también con nuestro ser. Dios, poniendo disposición, Señor, y un corazón, Dios, abierto para que tú hables, Señor, a nuestra vida, Padre. Queremos poner, Señor, nuestra vida en tus manos. Queremos pedir que tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde y podamos salir ministrados, Señor, por tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo, Dios, te pido que bendigas, Señor, a los hermanos que no están aquí. Bendice a mi hermano Lalo, Señor, a su esposa, Señor, que están ahorita ya predicando, Señor, en aquel lugar en Tijuana. Padre, pedimos que tú bendigas la obra que tú has puesto, Señor, en sus manos, Dios. Dios, glorifícate en ellos. Los que no vinieron, Señor, por cualquier otra cosa, Señor, que no sea buscarte, que no sea el trabajar en tu obra, te pido que tú les bendigas, Dios, y que trates con sus corazones y les muestres la necesidad, Señor, principal que hay en la vida, Señor, de cada uno de nosotros como tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Ocupe su lugar, por favor. A una palabra, hermanos, bien interesante, hermanos, que Isaías está hablando al pueblo, hermanos, a través, ¿verdad?, de la inspiración que el Espíritu Santo le había dado. Sí, y en esta etapa, hermanos, de la vida, cuando Isaías profetiza al pueblo de Israel, era un tiempo de decadencia moral y espiritual en la nación. Y aún algunos, hermanos, se habían apartado completamente de Dios, estaban presentes entre el pueblo, estaban ahí, sí, pero su corazón se había apartado del camino. Y en esta visión que Isaías recibe de parte de Dios, le señala este gran problema por la falta, ¿sí?, de una sincera y genuina búsqueda de Dios. Había un problema en el pueblo. El pueblo ya no estaba buscando a Dios, hermanos, con toda sinceridad. El Dios que les había sacado, hermanos, de Egipto, ¿sí?, y les había traído a la tierra prometida por mano de Josué. El Dios que les había guardado y les había alimentado durante 40 años en el desierto. Sí, en esta etapa de la vida del pueblo de Israel, hermanos, ya no estaban buscando a Dios con un corazón genuino. Sí, ya no había esa pasión, esa sinceridad para buscar a Dios con todo el corazón. Ya se habían acostumbrado a la presencia de Dios, como muchas veces sucede en nuestros tiempos. Se habían acostumbrado que Dios les proveía, se habían acostumbrado que Dios les guardaba, que Dios cuidaba a sus familias, que Dios estaba ahí con ellos. Se habían acostumbrado y se olvidaban de que Dios necesitaba tener intimidad con ellos también, hermanos. Sí, ya nadie adoraba a Dios como al principio, cuando llegaron a la tierra prometida. Sí,
Llegaron ellos a la tierra prometida, hermanos, y miraron que Dios les abrió el camino, que Dios les dio el poder, hermanos, las fuerzas, el ánimo para poder tomar posesión de esa tierra, como dice la escritura, que fluía leche y miel, una tierra bendecida. Dios les habría abierto el camino, les había preparado aquel lugar para que ellos pudieran, hermanos, recibir la bendición de estar en una tierra bendecida. Sí. Dios había hecho maravillas, como le mencionaba, hermanos, en todo ese tiempo. Dios había estado con ellos, pero ya en este momento ya nadie adoraba como al principio. Aquellos corazones agradecidos, hermanos, que desbordaban, óigame, un pueblo sin tierra, un pueblo sin nación, hermanos, pudo llegar a un lugar y pudo, hermanos, tomar pertenencia, ¿sí? Tomar posesión de un lugar, hermanos, que Dios les había entregado. Imagínense ustedes aquellos momentos al inicio de que la tierra, de que ellos llegan a la tierra prometida. Yo me imagino, hermanos, corazones desbordantes, desbordando de alegría y de gozo, porque Dios les daba la oportunidad de tener algo propio y tener la bendición de Dios sobre todas las cosas. Pero en este momento, hermanos, cuando Dios habla a Isaías y le dice estas palabras, hermanos, se encontraba en un tiempo donde el pueblo había, hermanos, decaído moralmente y también espiritualmente. Sí, ya nadie adoraba a Dios como al principio. Ya nadie buscaba la dirección de Dios para alcanzar los propósitos en su vida como al principio. Sí. Cuando apenas llegaron ellos a la tierra prometida, hermanos, ellos buscaban con todo el corazón: Dios, a ver, ¿qué sigue ahorita? ¿No? Y todo paso, hermanos, en la conquista, si usted mira en Josué, y todo paso era, hermanos, siempre dirigido por Dios. Todo lo que ellos hacían, hermanos, todo, en todo, absolutamente en todo, aún en lo más pequeño, Dios iba por delante. ¿Sí? Y había simbolismo. Iban los sacerdotes cargando el arca. Si ellos se movían, el pueblo de Dios se movía, hermanos. Sí, mirábamos en el tabernáculo, ¿verdad? Ya está de aquel lado todavía. Cuando se levantaba la nube del tabernáculo o la columna de fuego, el pueblo tenía que marchar. Amén. Entonces todo, hermanos, todas sus decisiones estaban, hermanos, envueltas en Dios. Todos los propósitos que ellos buscaban en su vida estaban iniciadas por Dios. Daban, hermanos, toda la decisión a que Dios, hermanos, realizara sus vidas. Dios les señala aquí, hermanos, en Isaías, tanto el problema como también les muestra las consecuencias de su bancarrota espiritual. Estaban en bancarrota espiritualmente hablando. ¿Sí? Y Dios les muestra su condición. ¿Sí? Dios les muestra, hermanos, que están ellos ahí con manos cansadas, que están ahí con rodillas paralizadas, que están con corazones sin ánimo, apocados. ¿Sí? Y que por esa lejanía espiritual que había en ellos, había un grande problema que se avecinaba. Venía la conquista. Venía un pueblo que no tenía conocimiento de Dios, ni ningún respeto, ni ninguna reverencia a Dios, hermanos. Y venía a conquistar esa tierra, venía a conquistar al pueblo. ¿Sí? Isaías, hermanos, se apresura a llamar al pueblo a buscar una vez más a Dios y a anhelar la santidad con todo el corazón, porque era necesario una preparación física, psicológica y sobre todo espiritual, porque estaba a la puerta una invasión inevitable, ¿sí?, del poderoso rey de Asiria y su ejército sobre el pueblo de Israel y sobre el pueblo de Judá. ¿Sí? Ayer les comentaba a mis alumnos allá en el Instituto de Geografía Bíblica la importancia de reconocer que el pecado y la desobediencia a Dios, hermanos, traen consecuencia, aun cuando regresamos al camino, ¿verdad? Sí, reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, pero ya después de cometidos, hermanos, muchas veces con lágrimas tenemos que lidiar con las consecuencias. Gloria a Dios por aquellas veces que no las vemos tan graves, ¿verdad? Pero no siempre es así. ¿Sí? Esas son las consecuencias de la desobediencia.
del no, hermanos, centrar la vida en Dios, de no poner, hermanos, los propósitos que Dios quiere que se cumplan en nuestra vida, ponerlos en las manos de Dios. Sí, y empezamos a vivir una vida de esta manera. El pueblo, hermanos, de Israel en este tiempo estaba pasando por eso. Isaías conocía que ante tan grande y poderoso ejército solo había un libertador que les podría salvar de la conquista y eventualmente de la esclavitud. No, porque los iban a esclavizar. ¿Sí? No era que nada más iban a tomar el lugar y a cobrar los impuestos, hermanos. Primero iba a haber asesinatos. Amén. Y los que quedaran iban a servir muy bien para ser esclavos, para hacer los quehaceres de los asirios. ¿Sí? Aun cuando el pueblo de Israel en este tiempo, hermanos, de la historia tenía poderosos aliados, entre ellos como el rey de Egipto, el faraón, sí, pero para varios de estos pueblos aliados, hermanos, ya habían sido conquistados. Y Sennacherib, el rey de Siria, aún, hermanos, se burlaba de Faraón, que era una de las potencias más grandes de ese tiempo. Porque haga de cuenta como que si se levantara el pueblo de Egipto o el ejército de Egipto para pelear en contra de Siria, era algo así como si el día de hoy Cuba se levantara en contra de Estados Unidos, ¿no? Se burlaba el rey Sennacherib. ¿Sí? No quedaba escapatoria. O sea, el pueblo estaba en peligro. Pero esperen un momento, todavía queda uno. ¿Sí? Exactamente el mismo libertador del cual el pueblo se había alejado. Isaías, hermanos, en su profecía hace 3 llamados al pueblo. Número 1 les dice, fíjese otra vez, versículo 3, la primera parte le dice: fortaleced las manos cansadas. ¿Sí? Fortaleced las manos cansadas. El pecado, hermanos, los trabajos cotidianos, o sea, los trabajos de la vida diaria, las preocupaciones y las circunstancias de la vida habían venido a traer un desgaste en las manos del pueblo de Israel. Ya su vigor no era el mismo que cuando ellos habían conquistado la tierra prometida. No, yo me recuerdo en aquellos momentos cuando Caleb, hermanos, de 85 años, ¿verdad?, le dice a Josué: Josué, ¿sí?, yo estoy tan fuerte como el día que Moisés me llamó hace 40 años. ¿Sí? Ahora le dice: dame ese monte, el monte de Hebrón, ¿no?, que con mis fuerzas lo he de tomar. 85 años, hermanos, imagínense un hombre de 85 años diciendo esto. Ahí andamos en los 40 y tantos y no, ya no podemos. Oh, es que estando bien cansado. Vas a la iglesia, no, es que ando, no puedo. Vas a servir en el ministerio, no, es que bien cansado. Pero, hermanos, aquel tiempo cuando el pueblo, hermanos, entró a la tierra prometida, era un pueblo vigoroso, un pueblo que tenía la energía, hermanos. Pero lamentablemente, por la lejanía que ellos habían hecho de Dios, ¿sí?, la frialdad que había en el pueblo, hermanos, ellos estaban envueltos en el pecado, los trabajos de la vida, los afanes de la vida, como dice la escritura, en las preocupaciones, ¿sí?, y habían sufrido un desgaste en las manos del pueblo, ¿sí? Su vigor, como les decía, no era el mismo ya. Era necesario fortalecer las manos para poder hacer defensa de la nación. Tenían que defender el pueblo, hermanos. Los hombres tenían que levantarse, ¿sí?, porque si no se levantaban, hermanos, como un ejército, venía un pueblo, hermanos, que había sido conocido porque era asesino y hacía de las mujeres lo que ellos querían y esclavizaban a los hijos como ellos querían hacerlo. ¿Sí? Y les está diciendo Isaías de parte de Dios: fortalezcan sus manos. Tienen que levantarse, tienen que prepararse. Necesitan ejercitarse físicamente como espiritualmente, les decía Isaías. Necesitan renovar sus fuerzas una vez más. Y Dios les recordaba
que Él podría recargar su energía. Mateo 11, versículo 28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Amén. Dios les estaba recordando: yo estoy aquí como he estado desde el principio con ustedes, ¿no? Sí, la consecuencia es que viene un pueblo invasor a tomar posesión de esta tierra, pero ustedes les pueden hacer frente, les está diciendo. Así que fortalezcan sus manos cansadas, déjense de cosas, ¿sí? Concentren su energía en lo que es verdadero, ¿sí? Concentren sus fuerzas en donde verdaderamente pueden renovar su energía, ¿no? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Andas cargado, andas cansado, ven a mí y yo te haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros, les dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El pueblo tenía que escuchar lo que estaba diciendo el Señor, hermanos, porque esto era inminente. Venía una destrucción inminente, hermanos. No podía cambiarse. Ellos tenían que estar preparados. No podían estar dormidos. Amén. No podían estar debajo de la higuera esperando que los higos se cayeran para poder comer, ¿no? No podían estar, hermanos, sin estar haciendo nada para prepararse, porque venía un pueblo, hermanos, que venía a invadir y venía a acabar con ellos, y venía a matar a quien se resistiera, ¿sí? Y venía a llevarse a los demás como esclavos, y venía a tomar a sus mujeres. Fíjese esto. No podían estar dormidos. Venía este pueblo a destruir a sus hijos, ¿sí? A violar a sus mujeres, hermanos. Ellos no podían estar dormidos. Les estaba diciendo: pongan atención, fortalezcan las manos cansadas, busquen la energía que necesitan, porque tenemos que hacer frente. Recarguen su energía. Esas manos no pueden estar cansadas, ¿no? Porque si no te va a encontrar el enemigo. Les estaba diciendo: ¿qué crees que va a hacer contigo? ¿Qué crees que va a hacer con tu esposa? ¿Qué crees que va a hacer con tus hijos? No puedes estar dormido. Lo segundo que les dice, en el versículo 3, la segunda parte, le dice: afirmar las rodillas endebles, ¿sí? Las rodillas débiles, paralizadas, ¿sí? De latín endebles, de latín indibilis, que significa débil, flojo, de resistencia, insuficiente. Ese es el significado que nos da el diccionario. Flojo, de resistencia, insuficiente. También como todo miembro de nuestro cuerpo, hermanos, que deja de ejercitarse o moverse, las rodillas del pueblo de Israel se habían paralizado. No tenían fuerza ya. Se habían debilitado, ya sin suficiente resistencia para moverse, para caminar o para correr. Yo me preguntaba por qué Dios, a través de la visión a Isaías, hace mención de las rodillas y no de los muslos, ¿verdad? De las piernas, de los tobillos o de los pies. ¿Por qué las rodillas? ¿No? El muslo es símbolo de autoridad. Amén. Cuando antes se delegaba la autoridad sobre alguien, ponía su mano sobre su muslo: y yo te doy la autoridad para que vayas y hagas aquello en mi nombre, ¿no? Las piernas eran símbolo de destreza y habilidad. Los tobillos, símbolo de fuerza.
¿Sí? Por eso cuando le pegaron a Aquiles, ¿verdad? Dice fábula que lo derribaron. No, símbolo de fuerza. Por eso cuando el Señor habla a la mujer y le dice, ¿verdad?, que la serpiente herirá al hijo en el carcañal, donde está la fuerza, pero no iba a dañar su autoridad, ni su destreza, ni su poder. Los pies son símbolo de poder, ¿sí? Pero en el pueblo, hermanos, no había problema de autoridad o la destreza y habilidad, o la fuerza o vigor, ni tampoco en el poder que Dios les había dado, porque les había entregado la tierra prometida. Era su pueblo escogido de Dios. Tenían el poder de Dios que Dios les había entregado. El problema eran las rodillas. Las rodillas, hermanos, que son símbolo de humildad. En aquel tiempo, hermanos, se acostumbraba que al pasar el rey de una nación por algún lugar de su país, ¿sí?, los vasallos o las personas que estaban bajo la autoridad del rey tenían que inclinarse en señal de reverencia, respeto y sumisión a su rey. Tenían que inclinarse. Al pueblo de Dios, hermanos, se le había olvidado que el rey estaba entre ellos, y que Dios, hermanos, es quien estaba en autoridad. Se habían olvidado que la necesidad que tiene el ser humano de doblar sus rodillas ante el rey de toda la tierra, se les había olvidado, hermanos. ¿Sí? Ya no buscaban a Dios como al principio les decía. Ya no había esa intimidad con Dios como había en el principio, porque el gozo de estar en una nueva tierra, de disfrutar de las bendiciones de un nuevo lugar, de una nueva posición. Ahora ya no eran esclavos ellos eran libres y estaban en un lugar, hermanos, donde ellos disfrutaban de la libertad y disfrutaban de lo que fluía leche y miel. Oh, era hermoso aquello. Pero se acostumbraron tanto que se olvidaron de darle la gloria en toda humildad a quien la merecía. Se olvidaron. No ejercitaban las rodillas, estaban debilitadas. Sí, estaban débiles. Jesús, hermanos, en el proceso más doloroso de su vida, Mateo 26, versículo 36 en adelante, dice la escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. Se inclinó. ¿Sí? Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, lo podemos, hermanos, mirar inclinando su cuerpo completo, sus rodillas, ejercitándolas, hermanos, y poniendo su cara en el rostro ante el Rey de toda la tierra, ante papá. Sí, podemos mirar a Jesús, hermanos, centrado en el propósito de Dios, el Hijo de Dios, hermanos, humillándose una vez más en el proceso más difícil que Él iba a cargar, hermanos, en
en este llamado que él tenía, ¿sí? Podemos mirar a Jesús ahí inclinándose ante el Padre, diciendo: Señor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, Señor, sino como tú. No sea lo que yo creo, no sea lo que yo quiero, no sea lo que yo pienso que necesito, sino que sea como tú, Señor. Amén. ¿Usted puede imaginarse al Hijo de Dios, hermanos, ahí inclinado? ¿Puede imaginarse Isaías diciéndole al pueblo: hey, hay que ejercitar las rodillas, hay que humillarnos ante quien nos trajo a este lugar, hay que humillarnos ante el único que puede libertarnos, que puede libertarnos de la invasión, de ser atropellados violentamente? Sí. La inclinación es símbolo de humildad y símbolo de disposición para buscar la santidad y la aprobación de Dios. Sí. La inclinación, el doblar nuestras rodillas, es símbolo de humildad y símbolo de disposición para buscar santidad y la aprobación de Dios. Sí. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Y termina diciendo el versículo 4: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí, sí, que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo, dice, vendrá y os salvará. Un corazón apocado es un corazón de poco ánimo o espíritu triste. El llamado aquí, hermanos, que Isaías estaba haciendo al pueblo era de fortalecer las manos, afirmar las rodillas, pero también esforzar el corazón y el espíritu. Sí. Esforzarse es someterse a un esfuerzo y usar nuestro cuerpo con mayor intensidad de lo normal. Sí. Eso es esforzarse. Usar nuestro cuerpo con mayor intensidad de lo normal. Normalmente haríamos algo porque las fuerzas se nos acaban, porque andamos cansados y abrumados y estresados y lo que sea. Está el esfuerzo normal, está el trabajo normal, perdón. Pero esforzarse es someter, hermanos, nuestro cuerpo, ¿sí?, a un esfuerzo mayor, de mayor intensidad que lo normal. Le estaba diciendo a los israelitas: esforzaos los de corazón apocado. ¿Sí? Dios estaba llamando al pueblo para que, a pesar de las circunstancias, a pesar de que un gran ejército amenazaba con atacar, destruir sus ciudades, matar a aquellos que se opusieran y llevar en cautiverio a los sobrevivientes en el peor de los momentos de la nación, era necesario que el pueblo confiara en Jehová de los ejércitos. Era necesario que fortaleciera su fe en su rey, en el Dios y Señor de toda la tierra. Sí. Les decía: anímense, yo estoy en control. Dios traería, hermanos, traería el pago de su esfuerzo y dedicación, como también llevaría a juicio a esa nación que trataría de destruirlos. Amén. Dios estaba ahí con ellos, hermanos. Dios estaba atento a lo que estaba sucediendo. Dios podía mirar el corazón de Isaías. Sí.
El deseo de Isaías, hermanos, de llevar al pueblo, estamos en el tiempo de los profetas, de llevar al pueblo, hermanos, a conocer la voluntad de Dios, era su responsabilidad como profeta. Sí. Pero les está diciendo, la única manera de que ustedes y yo vamos a poder ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras circunstancias es fortaleciendo las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Hay que ejercitarlas. Sí. Decir a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución y pago. Sí. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Tenían que hacer esto. Fíjese, si ellos podían entender esta palabra profética, hermanos, que Isaías estaba hablando al pueblo, sucederían las siguientes cosas. Entonces dice: los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, dice, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, dice. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, dice, no se extraviará. Wow. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Wow. Los ojos de los ciegos mirarán la gloria de Dios. Los sordos escucharán las maravillas de Dios. ¿Sí? Los cojos llevarán el mensaje del evangelio de la paz y regresarán con regocijo. Los mudos declararán el poder y la misericordia que Dios ha hecho con ellos, porque Él derramará agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Amén. Su espíritu derramará sobre nuestra generación. Amén. Y capacitará, preparará, bendecirá a nuestros renuevos. Es el versículo de nuestra iglesia, hermano. Amén. Pero es necesario que el pueblo entienda, ¿sí?, que tenemos que seguir labrando la tierra. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que fortalecer las manos cansadas. Sí, descansar en Dios, hermanos, venir y descansar en Dios realmente, para que seamos, hermanos, fortalecidos en nuestras manos, el poder, hermanos, practicar la sumisión a Dios, sometiendo, hermanos, nuestra voluntad a Dios humildemente, reconociendo que Él es el Rey de toda la tierra y que Él es el único, hermanos, que puede librarnos del desastre. Amén. Del quebranto. Sí. De reconocer, hermanos, que necesitamos refugiarnos en el Señor y animarnos en Dios. Esforzar el corazón apocado, hermanos, confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas, y animarnos, hermanos, confiando de que Él va a cumplir su palabra en nuestras vidas, de que Dios es un Dios de propósitos, y aquel que prometió va a cumplir. Amén. Aquel que prometió, hermanos, va a cumplir su propósito en nuestras vidas, de que Dios está con nosotros, hermanos, de que Dios está de nuestro lado. Pero usted y yo tenemos que hacer nuestro trabajo. Amén. Usted y yo tenemos que fortalecer nuestras manos. Le está diciendo, fortalezcan sus manos ustedes. ¿Saben cómo hacerlo?
¿Saben dónde encontrar la energía para hacerlo? Amén. Como dijo Jesús: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Practiquen, ejerciten la humildad. Reconozcamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestra vida, en todo nuestro andar, en todo lo que hacemos. Esforcemos el corazón. Hagamos, hermanos, un impulso de mayor intensidad, sí, de lo normal, para buscar a Dios con todo el corazón, para seguir su voluntad, hermanos, y mirar que Dios librará a este pueblo de las acechanzas del enemigo. Amén. De los ataques de Satanás. Que Dios levantará, hermanos, banderas sobre nosotros. Amén. Jehová Nisi. Dios levantará bandera, hermanos, sobre renuevo. Amén. Dios levantará bandera sobre nuestra vida, hermanos. Amén. Dios levantará bandera sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias. Sí, si lo dejamos. Pero nos corresponde fortalecer las manos. Amén. Ejercitar las rodillas. Ejercitar las rodillas. Y confiar en Él. Esforzar los corazones apocados, hermano. Confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y los que no ven, mirarán la gloria de Dios. Amén. Los que no escuchan, escucharán las maravillas de nuestro Señor. Los que no caminan, llevarán el mensaje del Evangelio de la paz. Y regresarán con regocijo, con alegría. Los que no hablan, hermanos, declararán el poder y la misericordia que Dios ha hecho con ellos. Sí, porque Él se glorificará en su pueblo, como lo hizo cuando ellos entendieron, hermanos, que Dios estaba ahí para ellos. Y Dios los libró, Dios los guardó. Amén. Porque le creyeron. Le creyeron a Dios. ¿Qué vamos a hacer usted y yo, hermano? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Reconozcamos en este momento cuál es el estado, hermanos, de nuestras vidas. ¿Estamos cansados? Nuestras manos están cansadas, hermanos. Los trabajos de la vida, las preocupaciones y las circunstancias nos han desgastado nuestras manos. Nuestro vigor ya no es el mismo que cuando creímos en Jesús. Nuestra pasión ya no es la misma cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos. Se nos ha ido las fuerzas, nos hemos desgastado. Es necesario, hermanos, para poder hacer defensa de nuestras familias, de nuestras vidas, hermanos, de nuestra iglesia. Tenemos que fortalecer las manos. Y Jesús nos dice que vengamos a Él. Los que estáis trabajados y cargados, y Él nos hará descansar. Pero no es suficiente tan solo con que vengamos a Él, sino también debemos de tomar el yugo sobre nosotros, el yugo del Evangelio de Jesús. Aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces hallaremos descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Afirmemos nuestras rodillas. Digámosle al Señor: Señor, afirma mis rodillas, Dios. Enséñame a buscarte, Señor.
Enséñame a buscarte con pasión, Dios. Enséñame, Señor, a fortalecerme en ti, Dios. Estoy cansado, Dios, de las circunstancias de la vida. Fortaléceme, Señor. ¿Por qué no viene acá al frente a ejercitar las rodillas endebles? ¿Por qué no venimos un momento y buscamos esa fortaleza que necesitan nuestras manos? O si tenemos la energía del mundo y nuestras rodillas están bien, quizás el corazón está desanimado. Quizás el corazón está apocado. Pero es tiempo, hermanos, de esforzar el corazón. De esforzar el corazón apocado, hermanos, confiando de que Dios tiene el control de todas las cosas. Buscar el ánimo en su presencia. Buscar que Dios, hermanos, llene nuestro corazón y nos motive a poder creer en Él, creer en su palabra y en su poder, para llenar nuestra vida con su gracia, para llenar nuestro corazón con su poder, para fortalecer nuestra vida con su unción, con su presencia. Y digámosle al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, aquí está tu siervo que tanto necesita de ti, que tanto necesita de tu presencia, que tanto necesita de las fuerzas que solamente tú das, Dios. Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, Señor, que necesita de ti, Dios, que necesita un toque, Señor, de tu presencia. Porque necesitamos, Señor, esto para continuar. Necesitamos fortalecernos en tu presencia, Señor, porque sin ti, Señor, la vida es muy complicada, Señor. Quizás nuestro corazón se ha desanimado, Señor, y batallamos para seguir adelante, Dios. Pero sabemos que tú sigues amando a tu pueblo, Señor, como lo amaste desde el tiempo de Isaías. Aún nos amas así, Dios. Y aún así, Señor, buscas, Señor, para que nosotros tengamos estabilidad en nuestra vida. Señor, pedimos, Dios, pedimos, Señor, que tú vengas y fortalezcas nuestra vida, Señor, en esta tarde. Venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Rey de toda la tierra, que tú eres el poderoso Dios, que tú eres el Rey de Israel, Señor, que tú eres el Rey de la tierra, que tú eres el Rey de renuevo, que tú eres el Rey de mi vida, Dios. Oh Padre, ven y fortalece mi vida, Señor, en esta tarde. Señor, a eso he venido, Señor, delante de ti, Dios. Fortalece, Señor, mi vida, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder salir de aquí fortalecidos, renovados, llenos de tu presencia, Dios, llenos de ese toque especial de tu Espíritu, Señor, porque entendemos que solo en ti encontraremos las fuerzas, Dios, que necesitamos para seguir una vida cristiana, Señor, como a ti te agrada. Quizás, Señor, nuestro cuerpo se fortalece, Dios, para poder, cuando dormimos, cuando descansamos, para poder seguir laborando físicamente. Pero para poder llevar una vida cristiana como a ti te agrada, Señor, el único ser en el cual podemos acercarnos para ser fortalecidos eres tú, Dios. Ven y fortalece, Señor, nuestra vida. Señor, te necesitamos, Señor, en nuestra vida, Dios. Te necesitamos que tú obres, Señor, en nuestras circunstancias, Padre. Que tú obres, Señor, en nuestra vida, Señor Dios. Así como obraste, Señor, en el pueblo de Israel, Dios. Queremos ver tu gloria transformando, Señor, nuestras circunstancias.
Quizás, Señor, hemos estado lidiando con consecuencias, Señor, de nuestras faltas, Dios, de nuestras malas decisiones, Dios. Pero pedimos que vengas a fortalecernos, Dios, en esta tarde. Que vengas, Señor, y llenes a tu pueblo, Señor, de tu hermosa presencia. Señor, trae un renuevo, Señor, a nuestros corazones, Dios. Ven, Señor, y llena nuestra vida con tu hermosa presencia, Señor. Ven y fortalece, Señor, a esta iglesia. Ven y fortalece nuestros corazones, Dios. Reconocemos que te necesitamos, papá. Reconocemos, Señor, que tú eres, Dios, la vida. Que tú eres, Señor Dios, que nos puede fortalecer, que nos puede llenar, Señor, para poder vivir una vida, Señor, santa. Una vida, Señor, que sea realmente ofrenda agradable, Señor, delante de ti, Dios. No una vida de apariencia, no una vida solamente, Señor, de actos externos, Señor, que no tienen ningún valor en el reino de los cielos, sino una vida completamente sometida a tu Espíritu, Dios. Enséñanos, Señor, a vivir así, Dios. Enséñanos a vivir una vida que te agrada, hermoso Señor. Una vida que te agrada a ti, Dios. Oh, hermoso Jesús. Oh, hermoso Jesús, queremos agradarte, Dios. Queremos agradarte, hermoso Dios. Queremos bendecirte con nuestra vida, Dios. Queremos bendecirte con nuestra vida, Señor. Queremos agradarte. Queremos que fortalezcas, Dios, nuestro corazón. Oh, hermoso Jesús, ven y haz tu obra, Señor, en nuestras vidas, Dios. Ven y haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. Padre, muévete, Dios, muévete, Señor, en nuestros corazones, que tanto necesitan de ti, Dios. Necesitamos de ti, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Dígale a Él: necesito de ti, Dios. Necesito de tu presencia, Dios. Necesito de tu presencia, Dios. Necesito de tu Espíritu, Señor, en mi vida. Señor, muévete, Señor, en mí, Dios. Oh, hermoso Jesús. Oh, hermoso Jesús, aquí estamos delante de tu altar, Dios. Reconociendo, Señor, que tú siempre has sido la solución. Oh, hermoso Dios, que tú siempre has sido la solución, Señor, para nuestros problemas. Que tú siempre, Señor, nos librarás, Dios, del lazo del cazador, de la peste destructora. Que con tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas estaremos seguros. Que nos ayudarás a no temer al terror nocturno, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, nuestro refugio, Dios. Quien guarda nuestra vida, hermoso Dios. Quien guarda nuestro depósito, Señor, para cumplir tu propósito, Dios. Oh, ven, haz tu obra, Señor, en nuestras vidas, Dios. Ven y haz tu obra, Señor, como tú quieres hacerlo, Dios. Enséñanos tu camino, Dios. Enséñanos tu camino con claridad, Dios. Porque queremos andar por ese camino de santidad. Por ese camino de santidad, como declara tu palabra, Dios. Por esa calzada de santidad. Donde no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahí queremos caminar, Señor. Ahí queremos caminar, Señor, en ese camino que tú has preparado para tu iglesia. En ese camino que tú has preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Ese camino que lleva a tu presencia.
que lleva, Señor, a tener esa cercanía contigo, intimidad contigo, Dios, donde tú te mueves, Señor, ahí, Dios, donde hace, Señor, donde quiera que estamos, un ambiente santo, un ambiente donde se mueve tu espíritu, Padre, donde te mueves tú, Dios. Muévete ahí, Señor. Muévete en nuestros corazones, Dios. Oh, fortalece, Señor, las manos cansadas. Fortalece, Señor, las manos cansadas, Dios. Da ánimo, Señor, al corazón apocado. Afirma, Señor, las rodillas endebles. Glorifícate, Señor, en la vida de tu iglesia, Dios, cada día, Padre. Oh, hermoso Señor. Oh, precioso Salvador.